Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de lo que es esta semana número 4. Ya nos encontramos en esta última semana de lo que corresponde al módulo 2 de la información al conocimiento, por lo cual será importante que revisemos lo que tenemos para esta semana. Les recuerdo que el módulo en el que se encuentran es el 2 ahorita y el grupo actual igual es el M2 C1G86-057. Este grupo continuará siendo hasta que se cierren las evaluaciones y ya al momento en el que ustedes ingresen al módulo número 3 o a algún periodo de recuperación, entonces es cuando se tiene que revisar como tal lo que es el grupo en el que se encuentren en ese momento, para que de esa manera ustedes tengan el dato actualizado para el momento en el que se les solicite, ya sea para alguna actividad o cuando tengan que comunicarse con alguna figura de prepa en línea CEP o para la participación en cada uno de sus foros, ¿vale? Entonces les recuerdo, por el momento sigue siendo este que les presenta acá, pero al momento en el que ustedes ingresen al módulo 3 o algún periodo de recuperación, el grupo va a cambiar para que ustedes chequen el dato en ese momento. Mi nombre es Keira Navarro Soriano y de igual manera continúo siendo su asesora para lo que es esta semana, pero cuando se cierre el módulo, ustedes van a tener otro asesor o asesora y también va a ser importante que ese dato se actualice, ¿vale? Entonces, recuerden que son esos dos datos los que van a actualizarse. Ahora, esta semana inició desde el pasado lunes, que fue antier, el 1 de junio. Hoy ya es 3 y nos quedan 4 días de lo que corresponde a esta semana para poder realizar nuestras actividades que se tienen, poder entregarlas y concluir con este módulo, no solamente con la semana 4, sino en lo que es el módulo en general. Ahora, vamos a avanzar hacia lo que es la secuencia de trabajo.
La secuencia de trabajo para el día de hoy se basa en una bienvenida. Además, tenemos lo que es la revisión del propósito, la revisión de contenidos y en esta ocasión de lo que es el foro integrador y las dudas y comentarios que se puedan tener con base a lo que se ha revisado a lo largo de la semana. Ahora voy a avanzar con lo que es el propósito del espacio. Tenemos aquí lo que es el propósito del espacio para que se pueda llevar a cabo el intercambio de puntos de vista desde la revisión de la construcción del conocimiento a través de lo que se ha podido revisar dentro de lo que es la semana. Repito, todo tiene que ver con la expresión de comentarios y resolución de dudas desde lo que se ha podido revisar, es decir, desde las actividades, desde la revisión también de los contenidos y que esto permita que construyamos el conocimiento de manera colectiva. Ahora, las reglas de comunicación son las que hemos tenido a lo largo de lo que es el módulo. Estas permiten como tal que cada uno y que cada una de ustedes pueda llevar a cabo su participación de manera organizada, igual que cuente con ese espacio sin que tenga interrupciones. Entonces recuerden que los micrófonos los mantendremos apagados a menos de que haya alguna participación. Y antes de llevar a cabo la participación, es decir, antes de que enciendan su micrófono para que puedan realizar su pregunta o realizar una aportación, recuerden que primero se tiene que encender lo que es la parte de el participar, porque esta como tal genera que se cree un turno hacia lo que es el espacio. Entonces, esto va a permitir como tal que cuenten con un turno y que ya entonces yo mencione su nombre y ustedes ya sepan que al escuchar su nombre pueden encender su micrófono para llevar a cabo lo que es su participación. Antes no, porque si no, si dos personas, por ejemplo, quisieran participar, entonces si las dos personas encienden su micrófono en el mismo momento, puede haber alguna situación en la que se lleve a cabo la participación en el mismo momento, que haya interrupción entre sí y que no quede clara como tal la pregunta o la respuesta que ustedes estén brindando a lo largo del espacio. De igual manera, voy a recordarles esto más adelante si es que hay participación de manera síncrona. Por el momento no la hay, entonces voy a avanzar hacia lo que son los contenidos.
Ahora tenemos los contenidos. Estos contenidos permiten que podamos ver que ya hemos avanzado a lo largo de estas semanas. Como tal, recuerden que únicamente tenemos 3 unidades que se pudieron revisar a lo largo de las 3 semanas anteriores, pero con lo que respecta a esta semana, no tenemos nueva unidad, sino que vamos a retomar todo lo visto dentro de las unidades anteriores. ¿Vale? Entonces, por eso es que se llama Semana de Integración de Saberes, porque es como tal lo que estamos haciendo a lo largo de esta semana, integrando todos los conocimientos previos que pudimos revisar a través de unidad 1, unidad 2 y unidad 3. En el espacio del día de ayer, que fue el primero, pudimos revisar o recordar, mejor dicho, lo que fue la unidad número 1 y todos sus temas. Pero para lo que es esta semana, tenemos como tal la revisión de unidad número 2 y número 3 también para poder llevar a cabo el proyecto integrador y participaciones en el foro de integración, pero más que nada va enfocada en sus participaciones en el foro de integración. Entonces voy a pasar hacia lo que es lo siguiente. Denme un momento. Ok, entonces voy a avanzar hacia lo que es la unidad número 2, que es leer y escribir para aprender. Ahora sí, tenemos esta unidad que es leer y escribir para aprender, que fue la 2. Tiene un propósito, el cual es que se puedan leer distintos tipos de texto de manera eficiente a través del empleo de técnicas para que se pueda comprender y también elaborar resúmenes desde identificación y organización de ideas principales. Ustedes pudieron elaborar 2 actividades integradoras a lo largo de esa semana. También 2 actividades formativas y participaciones en el foro Aprendiendo, por lo cual se pudo llevar a cabo el desarrollo de este tema dentro de lo que fue esa semana. Y dentro de ello, entonces pudieron ustedes aplicar sus conocimientos y pudieron llevar a cabo lo que fue varias actividades, ¿vale? Entonces, vamos a revisar lo que es uno de los temas principales, que fue el de la lectura. Ok, el primer tema fue el de la lectura, como les mencionaba, estuvo dentro de sus actividades integradoras, tanto de la actividad integradora 3 como la 4. Pero recordando que la lectura es un proceso que tuvimos que aprender dentro de nuestra vida. Por supuesto que la importancia también va a depender de cómo es que vemos la lectura. Es decir, si es que vemos que ha sido algo que nos ha llamado la atención desde el inicio, con la manera en la que nos enseñaron a leer, o si es que va hacia lo que es que fuera más como por tener que aprender a hacerlo, más allá de querer hacerlo. Entonces, estas maneras en las que pudimos aprender a leer también deriva mucho hacia que sea o no un hábito que tengamos en la actualidad y también que hayamos definido qué es lo que nos gusta leer o qué es lo que no nos gusta leer, porque en muchas ocasiones, desafortunadamente, las lecturas que se llevan a cabo en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, desde que estábamos pequeños o pequeñas,
es que han sido lecturas por obligación, más allá de que por gusto. Entonces, dentro de esa semana se pudieron explorar que hay distintos tipos de texto, que cada uno de estos textos tuvo sus características y que dentro de ello también es que se pudieron aplicar distintas estrategias para poder comprender mejor la lectura, pero también saber que estas lecturas dentro de nuestra vida cotidiana podemos llevarlas a cabo no solamente en el ámbito académico, como es que se puede tener entendido de alguna manera, sino que podemos llevarla a cabo en nuestra vida cotidiana, desde la lectura de revistas, también del periódico, de algunos artículos en línea, de libros, de novelas, a lo mejor de algún tipo de revista, y que esto también fomenta la lectura. Al mismo tiempo, nos permite saber cuáles son los tipos de texto que nos llaman la atención, que nos interesan, que nos gustan, y entonces poder diferenciar de aquellos que a lo mejor no nos llaman tanto la atención, pero que sí hemos tenido que leer. Y que también, pese a que a lo mejor no nos llaman tanto la atención, sí podemos ver cómo es que se comprende el texto a través de las estrategias de lectura, ¿vale? Así que voy a avanzar. Tenemos también el texto, que fue otro de los temas principales dentro de esta semana, que fue la semana número 2, y que dentro de la misma pudimos llevar a cabo lo que fue la revisión del texto, su estructura, recordando que también es algo que se tuvo que aprender, es decir, saber que tenemos letras, que el conjunto de letras va a ser una palabra, que el conjunto de palabras va a ser un enunciado, que el conjunto de enunciados va a ser un párrafo y que el conjunto de párrafos va a ser un texto. Como tal, se tiene la estructura con todas las partes que componen el texto, que la primera parte es la del inicio, también conocida como introducción, que después tenemos lo que es el desarrollo, también conocido como cuerpo, y por último tenemos lo que es el cierre, también conocido como conclusión o final. Entonces, esas partes son las que componen en sí al texto, pero también se pueden añadir otras dependiendo del tipo de texto que estemos revisando, como por ejemplo lo que es el resumen dentro de un artículo científico, que podemos tener también datos dentro de lo que son algún tipo de gráficos, que podemos también tener una sinopsis, que también podemos añadirle algún tipo de agradecimientos, por ejemplo, algún tipo de texto literario y ver variando, repito, dependiendo del texto.
Dentro de esa segunda semana también pudimos revisar justamente que hay distintos tipos de texto que tienen sus características, cada uno de ellos. Y que dentro de ello también vamos a poder diferenciarlos entre sí o encontrar sus similitudes para saber en qué es que se parecen. Ahora vamos a avanzar hacia lo que sigue, que fue el segundo tema dentro de esa unidad. Ahora tenemos lo que es el resumen, que es lo que les comentaba que es el segundo tema dentro de la unidad número 2. Se pudo revisar a partir de la actividad integradora, que justamente lleva ese nombre, que fue la actividad integradora número 4, la de el resumen, en la cual ustedes tuvieron una lectura y llevaron a cabo lo que fue la actividad en sí con base a esa lectura que pudieron seleccionar.
recordando que para llevar a cabo su resumen pudieron seguir varios pasos para completar lo que fue el mismo. Primero se tuvo que llevar a cabo una lectura de comprensión en la cual ustedes justamente llevaron a cabo su lectura, pudiendo comprender las ideas que tenía la misma, tanto las principales como las secundarias. Después, tuvimos lo que fue la identificación de la idea básica del tema y las palabras clave. Esto también se dio a partir de la lectura, avanzando a través de la misma. En el siguiente punto se pudo describir el tema o la naturaleza del documento. Posteriormente se tuvieron que redactar párrafos con frases completas desde como tal lo que se pudo revisar. Y por último, recordando que la redacción para llevar a cabo un resumen tenía que ser clara, breve y precisa desde lo que se pudo revisar. Ahora vamos a recordar lo que fue la unidad número 3 con su respectivo propósito. La semana pasada fue la semana número 3, en la cual se pudo llevar a cabo la revisión de lo que fue esa unidad. Y recuerden que a través de la misma ustedes pudieron llevar a cabo reseñas y relatos desde lecturas también, porque para poder producir justamente las reseñas y relatos se basaron en unas lecturas que eran las que les mencionaba en sí la actividad. Dentro de esa semana pudieron seguir utilizando las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, para la elaboración de dichas actividades. Uno de los primeros temas que se pudieron revisar dentro de esa unidad número 3 fue el de el relato, que justamente ustedes llevaron a cabo una actividad integradora que llevaba ese nombre, la cual fue de el relato.
Entonces, a partir de la misma pudieron trabajar con los distintos pasos que requiere la elaboración de un relato, desde la elección de un tema, basado en la lectura que eligieron, particularmente en su actividad integradora. También algo que pudieron hacer dentro de la misma fue la parte de la poder establecer un narrador, es decir, que fuera en primera, segunda o tercera persona, delimitar también personajes que aparecieran dentro de su relato, desde personajes que fueran descritos, personajes que fueran descritos como tal, desde sus características físicas hasta la manera en la que se comportaban, así como identificar en qué momento aparecían, en qué momento dejaban de aparecer dentro del relato, cuánto tiempo, si eran un personaje principal o un personaje secundario. Todo esto pudieron realizarlo a través de la elaboración de esta actividad. Después, algo que pudieron realizar fue plantear un cambio, porque recuerden que un texto debe llevar lo que es, debe llevar lo que es una introducción, un desarrollo y una conclusión, pero dentro de lo que es el relato debe haber una parte que es lo del cambio, porque esto permite que la persona que está leyendo o llevando a cabo la revisión del relato, tenga como tal la atención hacia lo que está leyendo o escuchando y que se pueda mantener dentro de la misma. Entonces fue uno de los pasos que ustedes pudieron llevar a cabo dentro de esa actividad. También algo que pasó dentro del relato fue que ustedes pudieron realizar la parte de las pistas, es decir, que dentro del mismo dejar estas pistas que permitieran que la persona pudiera llevar a cabo sus teorías dentro de la revisión del relato, es decir, que pudiera decir, ok, tengo estas pistas, a lo mejor lo que va a pasar dentro del relato es esto, o va a concluir así. Y entonces mantuviera todavía más fija la atención dentro de el proceso de la escucha o el proceso de estar leyendo su relato. Así que fue un aspecto importante que ustedes pudieron manejar dentro de la elaboración del relato. Dejar pistas para que la persona que escuchara o leyera el mismo tuviera la idea como que no establecida, pero que sí se fuera haciendo una idea de lo que iba a pasar al final y que de esta manera se mantuviera hasta el último momento dentro del texto para saber si eso que se había imaginado sí se había cumplido o no, que pudiera descartar, por decirlo así, la idea que tenía o que pudiera comprobarla. Ahora vamos a avanzar hacia lo que es la reseña.
Ok, llegamos a lo que fue el último tema revisado dentro de la unidad número 3, que fue el de la reseña. Ustedes pudieron elaborar una a través de su actividad integradora número 6, que justamente se llamó así, la reseña, y pudieron llevar a cabo lo que fue la revisión de dos textos y con base a ello elaboraron su reseña crítica del tipo comparativa porque justamente pudieron comparar los dos textos que incluía la actividad. Pudieron comparar su introducción, pudieron comparar el desarrollo y la conclusión. Ustedes pudieron identificar cuáles fueron los aciertos de el autor y la autora respectivamente de cada uno de los artículos que pudieron revisar, también el lenguaje que se empleó, si tenían gráficas o no tenían gráficas y cómo todo esto podía, influir dentro de lo que fue la elaboración de su reseña del tipo comparativa, porque estuvieron comparando todos los elementos de estos dos artículos. Pudieron diferenciar también que hay distintos tipos de reseñas y también pudieron identificar cuáles fueron los elementos que componían una reseña. Ahora voy a pasar hacia lo que sigue, que es la revisión del foro de integración para saber cuáles son las aportaciones que se tienen que realizar.
Ok, ya estoy presentando lo que es la plataforma. Vamos a abrir el foro de integración. Aquí tenemos este foro de integración. Como tal, recuerden que es el segundo foro que tenemos para esta semana, porque anteriormente teníamos el foro que fue el aprendiendo, lo tuvimos a lo largo de nuestras 3 semanas anteriores y para esta semana sí continúa el foro aprendiendo, pero también anexamos lo que es este foro, que es el foro de integración de saberes. Entonces, a partir de este pudimos llevar a cabo lo que fue la revisión de distintos temas y ustedes van a llevar a cabo sus participaciones dentro de esta semana. Entonces vamos a revisar cuáles son las participaciones que se tienen que llevar a cabo, porque repito, al encontrarnos en la última semana es importante que revisemos lo que se tiene pendiente. Entonces, a lo largo de esta semana pudimos abordar contenido de distintos temas dentro de cada una de las unidades correspondientes. El propósito en sí de este foro es que puedan reflexionar acerca de estrategias de aprendizaje, características, similitudes y diferencias entre el relato, el resumen y la reseña, y poder llevar a cabo la revisión de actividades que realizaron y también del repaso de aprendizajes con la finalidad de poder identificar un uso efectivo para comunicarse de manera oral y escrita. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a retomar estas dos preguntas. Estas dos preguntas son en las cuales vamos a basarnos para llevar a cabo nuestras participaciones, ¿vale? Entonces, dice, ¿cómo participaré en el foro? En la primera aportación, es decir, en su primera participación, ustedes van a responder al primer planteamiento, es decir, van a colocar la respuesta de ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Van a poner esa como primera aportación. En su segunda aportación van a responder ¿cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida? Y vamos a colocar también nuestra tercera y cuarta participación. Vamos a redactar una opinión sobre dos de las respuestas de nuestros compañeros o compañeras. Ustedes deciden sobre quién es, pero recuerden fundamentar la opinión. Es decir, si le pueden colocar que si están de acuerdo, tienen que poner por qué, ¿vale? Aportando algo hacia la participación de sus compañeros y compañeras. No se trata únicamente de colocar hola compañera, buenas tardes. Estoy de acuerdo contigo. Saludos. No, sino más bien colocar, hola compañera tal, he leído la participación que has brindado dentro de este foro y quiero mencionarte que me encuentro de acuerdo contigo por tal y tal y tal y tal y tal razón. Y ya entonces la despedida y su nombre. Pero recuerden que tienen que justificar el por qué se encuentran de acuerdo o no, porque la finalidad es que se pueda aprender de todo lo que ustedes puedan aportar al foro. Recuerden, menciona que dos participaciones mínimo de sus compañeros. Si ustedes quieren participar en 3, 4, 5 participaciones que han hecho sus compañeros, está bien, pero pide dos como tal. Y en la quinta participación van a redactar una conclusión sobre cuál es la importancia de escribir y hablar correctamente y de qué forma las diferentes estrategias les pueden ayudar para mejorar. También tengan en cuenta todas las participaciones que leyeron para poder plantear esta participación, que es la quinta, en donde tienen que concluir toda la información anterior. Ok, entonces vamos hacia lo que sigue. Vamos a cerrar este foro. Ya revisamos nuestro proyecto integrador. Vamos a revisar también qué se tiene que aportar dentro del foro aprendiendo. Ok, este es el que hemos tenido de manera semanal, pero van cambiando los temas de acuerdo a la semana. Y para esta semana, que es la número 4, ustedes tienen que llevar a cabo participaciones sobre lo que es dudas, comentarios y sugerencias sobre los aprendizajes y temas desarrollados en nuestras semanas anteriores dentro del módulo número 2. Y todos estos temas, recordar que se reflejan en el proyecto integrador y foro de integración. Por eso es que es importante que ustedes puedan recordar y colocar lo que recuerden acerca de las semanas pasadas.
Tenemos dos actividades formativas. La actividad formativa 7, que se llama Fortalecer mis aprendizajes, que está basada en que se puedan reforzar todos los aprendizajes del módulo y que se puedan retomar los contenidos que hemos abordado a lo largo de este mismo módulo. Como es de cada una de las actividades formativas, están en la sección, ustedes pueden llevar a cabo lo que es 3 intentos y de esos 3 intentos se asienta la calificación más alta que obtengan. Si únicamente quieren realizar un intento está bien, si 2 intentos también está bien y 3 intentos también está bien, pero no se pueden más, ¿vale? Así que vamos a revisar ahora la actividad formativa 8, que es esta, ahí, es esta. La actividad formativa 8 se llama Escribo de lo que leo. Y dice que esta actividad tiene como propósito que puedan recordar e implementar estrategias de lectura, así como que se pueda practicar su redacción. Los intentos permitidos son máximo 3, ¿vale? Y el método de calificación es el método de calificación más alta. Ahí, vamos a revisar ahora la autoevaluación. Ok, aquí está. Aquí tenemos lo que es la autoevaluación que les mencionaba que es la última actividad que se tiene para esta semana. Dice así, felicidades, has concluido tu módulo. La autoevaluación es un proceso necesario mediante el cual reconocerás los aprendizajes que adquiriste durante el módulo y que tanto has desarrollado las competencias estipuladas para tu bachillerato. A continuación, se te presenta una serie de afirmaciones que orientarán tu autoevaluación. Selecciona la opción que consideres más apegada a tu realidad o redacta lo que se solicita en las preguntas abiertas. Aquí dice que se sugiere que antes de comenzar a responder, se redacten las respuestas en un procesador de texto y una vez que hayan terminado, se copien y peguen en el espacio correspondiente. Esto va a permitir que se concluya antes de que expire la sesión en la plataforma, ¿vale? Entonces, es una sugerencia. Aquí nos menciona que también se tienen hasta 3 intentos permitidos y es para que ustedes puedan aportar sus respuestas con base a lo que ustedes hayan vivido a lo largo de este módulo y es todo lo que se tiene para esta semana. Ya es la última. Recuerden revisar aquí lo que es la guía, los recursos y cada una de las actividades para que se pueda cerrar en forma dentro de lo que son los tiempos estipulados. Ahora voy a dejar de compartir para volver a compartir la presentación e ir cerrando.
Nos encontramos ya en la final de, en el final de este espacio, así que hay que recordar, por favor, que si se tienen dudas, puedan enviarlas a través de lo que es el correo o a través de lo que es la plataforma para que pueda yo brindarle la información que ustedes requieran para resolver esa duda, ¿vale? Es el último espacio que tenemos dentro de esta cuarta semana y en general dentro del módulo número 2, por lo cual les invito a, con todas las ganas que se tienen para poder concluir este módulo número 2, ustedes puedan hacer ese esfuerzo para poder comenzar o finalizar ya sus actividades para que se vayan entregando y ya lo único que reste sea estar al pendiente de la descarga del portafolio de evidencias. Ahora, recuerden que esta semana se cierra el 7, el domingo 7, ¿vale? Pero yo estaré finalizando las evaluaciones el 8, 9 y 10. ¿Vale? ¿Por qué? Porque recuerden que el foro de integración se cierra el 7, entonces yo voy a poder evaluarlo hasta el lunes 8. Y con lo que respecta a sus proyectos integradores, a la mayor prontitud. Recuerden que eso sí son una evaluación no mayor a 72 horas, pero con el foro sí es diferente porque para poder evaluarlo tengo que esperar a que se cierre para poder llevar a cabo las evaluaciones de cada una de sus participaciones. Entonces, repito, ya solamente entre lunes 8 o martes 9 y miércoles 10. Entonces, ustedes únicamente van a estar a la espera de descargar su portafolio de evidencias para revisar que todo esté bien y que entonces ya estemos cerrando lo que es la última semana, que sería las 5, por decirlo así, aunque solamente sea semana de evaluación, para que después ustedes solo estén al pendiente para recibir como tal información de su ingreso al módulo número 3 o a algún periodo de recuperación en caso de que ustedes tengan la calificación que amerite ingresar a lo que es el periodo de recuperación, alguno de los que se tengan. ¿Vale? Entonces, eso sería todo. Repito, quedo a su disposición para que puedan enviar dudas y comentarios a lo que es el correo o a la plataforma, dependiendo de qué es lo que se tenga pendiente. Ha sido un gusto interactuar con ustedes a través de estos espacios y dentro de la plataforma de manera síncrona y de manera asíncrona. Así que quedo al pendiente. Mucho éxito en todos los ámbitos de su vida y mucho bienestar a ustedes y sus seres queridos. Hasta luego.